noches, amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Relades TV. El día de hoy, lunes 2 de marzo del 2020, tenemos como invitados el día de hoy el Cuerpo Académico 156 de la Universidad Autónoma de Guerrero, se llama Desarrollo Regional. Muy bien, no me equivoqué entonces. Y como invitada especial es la licenciada, compañera periodista, psicóloga Elsa Zamora Acosta, una conocida de los universitarios que estuvo por ahí en la Ahí estuvimos en la colación. En algún momento de los años 90, ¿verdad? Sí, ya hace rato. Y el tema de hoy es para iniciar este mes que es muy importante para el movimiento feminista. Vamos a ponerle el mes de la igualdad de género, ¿le parece bien, Elsa? El mes de la lucha por la igualdad de género, que como saben todos es el 8 de marzo, el Día Internacional contra la Violencia que se ejerce sobre las mujeres, y el 9 de marzo están convocando un paro nacional en México, y quisimos empezar este mes con este tema tan interesante que a propuesta de este cuerpo académico. Inicialmente estaba estaba en la agenda la maestra Indalecio Pacheco León, quien por cuestiones laborales seguramente muy importantes no pudo estar acá con nosotros, a quien le mandamos muchos saludos. Indalecia, ojalá en algún momento nos pueda acompañar y podamos reponer esta. Pero pues a cambio, Elsa Zamora, que también es una especialista en temas de género, con una sección del Sol de Acapulco, de Siguas, que nada más y nada menos que tiene 29 años circulando, con una larguísima experiencia en este tema, y vamos a empezar. Pero antes de eso vamos a darles la bienvenida como se estila en el programa, para que ustedes nos digan brevemente cuál es su currículum, su experiencia profesional, académica, y el público pueda conocerla. Elsa, ¿te parece? ¿Empezamos? Bueno, sí, ya empezando conmigo. Sí, bueno. Por supuesto. Ok, pues mira, yo me he desenvuelto entre el periodismo, la psicología y el feminismo, más o menos. ¿Por qué estoy comentando primero que el feminismo para mí ha sido pues lo más importante, lo más hermoso que me ha ocurrido a mí? Porque es toda una filosofía, es algo de verdad que creo yo que si lo valoráramos como es, realmente toda la gente estaríamos enamoradas del feminismo. Yo fui delegada de la Secretaría de la Mujer por casi 7 años, ¿sí? Cuando estaba... Delegada en Acapulco. Delegada en Acapulco, sí, la sí, Secretaría de la Secretaría del Gobierno del Estado. Del Gobierno del Estado, cuando estaba con René Juárez Cisneros. Sí. Y después estuve con Añorbe, en la administración del señor Añorbe, a nivel municipal también, pero ya en el gobierno municipal, como coordinadora, como asesora de género. Y ya después con Luis Uruñuela, ¿te acuerdas de la maestra Blanca? Sí. Cuando él suple a Walton, entonces entra el señor Luis Uruñuela y me invitan para ser directora general del Instituto Municipal de la Mujer. Entonces esto me permite pues más o menos conocer la problemática de las mujeres. Y en el aspecto de la psicología, pues estoy en el grupo Reto Cáncer de Mama, apoyando a las mujeres que tienen cáncer de mama. Estoy también en la Asociación Mexicana de Diabetes, también apoyando a las personas con diabetes. Y con un espacio en el Sol de Acapulco, que es donde escribes cada semana. Escribimos cada semana. Correcto. Y son temas de género. Muy más bien. O menos a grandes rasgos eso. Pues bueno, alguien con mucha experiencia en el ámbito municipal sobre este tema. Y los compañeros, colegas de Relades, parece, empezamos, doctora Noemí. Claro, sí. Pues soy Noemí Asensio López, catedrática en la Escuela Superior de Derecho Acapulco, perteneciente aquí a este cuerpo académico. Y pues actualmente doy clases de Derecho Procesal del Trabajo, casuística del Derecho Social, y un poco se tocan estos temas de perspectiva de género, por eso el interés de tocar este tema.
Muy bien, bienvenida Daniel. Y el doctor Silvestre Licea. Silvestre, bienvenido. Muchas gracias, Gabino, Noemí, Elsa, al público que nos ve. Pues mi nombre es Silvestre Licea, profesor investigador del Instituto Internacional de Ciencias Políticas y colega del doctor Gabino en la maestría en Ciencia Política. Sí. Y el tema es relevante. Estamos viendo que detrás de todo esto que seguramente la doctora hablará con amplitud, hay relaciones de poder. Hay una desigualdad, una asimetría de relaciones de poder, y eso va configurando las formas incluso de cómo se ve a la otra persona. No me quiero adelantar, lo dejo ahí para que luego lo abordemos. Bueno, ¿les parece? Entonces empezamos, Celsa. El problema de la desigualdad, como decía Silvestre, de las relaciones entre los géneros en función de del poder desigual que históricamente se le ha atribuido favorable a los hombres y por supuesto en detrimento de los otros géneros. En esta historia pues hay también desigualdades. Claro. Hay sociedades que han avanzado mejor que otras en esta ampliación, digamos, de los derechos de ciudadanía. Por ahí Elizabeth Jellinger lo planteaba para América Latina, esta desigualdad o esta gran brecha que existe entre los derechos que se ejercen por un segmento de la sociedad, en primer lugar por los hombres en general, pero de manera muy particular, en tipo de hombre, ¿no? Un tipo de hombre, y en este caso la dificultad que ha entrañado para las mujeres acceder a los derechos humanos básicos, y en esta reducción o esta lucha por reducir esta desigualdad está el movimiento feminista. Así es. Este movimiento que hoy ha tomado fuerza, creo que es alentador en cuanto a los alcances que hoy estamos viendo. Empezó con la injusticia de los feminicidios, planteando o visibilizando este fenómeno, y hoy creo que se ha decantado más por el tema de la violencia sexual, ¿no? Y la violencia en las relaciones entre parejas. Esa ha sido la parte más importante. Así es, sí, ¿Cómo claro. ves eso? Mira, nosotros yo tengo algunos años ya en este movimiento, pero obviamente que no nació ahorita, y me da gusto que las que vemos en la televisión, por ejemplo, son jóvenes. Ahí no vemos ninguna de mi edad, es decir, casi todas son jóvenes, ¿no? Y con el performance, el violador eres tú. Entonces esto empieza desde Francia, ¿no? Del movimiento de Francia con Olympia de Gauguin, y le llamamos la primera ola, la feminista. Sí. Y entonces así, pero obviamente la gente pues como que soslayaba esto, ¿no? Como que pues son ellas las que hacen esto. Entonces llegamos a este punto cuando ya en el 95, ¿verdad? Que es cuando la ONU decreta el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Como que ya empieza la gente a darse cuenta que ya hay algo que va relacionado con o va dirigido a la igualdad de las mujeres, pero fíjate que todavía no se percibía así, se percibía así como que las mujeres tienen derechos, pero no como una igualdad, sino que como que les faltaba algo y había que voltear a verlas. Entonces, estamos hablando también de que también no es de ahorita, sino de 1910, de 1911, con Clara Zetkin, ¿verdad? En Rusia y en Dinamarca, que hacen todo este movimiento, todo esto que le llamamos nosotros, creo que ya será la segunda ola feminista, me parece que llegamos ya a la cuarta con las tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando realmente? A mí se me hace muy interesante, y lo comentábamos ahí con la doctora Noemí. Estamos viendo que sí, somos de una generación que nosotros veníamos como que empujábamos así el carro, sí, y como que no caminaba, ¿sí? Y como que no. Entonces, esto obviamente yo creo que empieza a dar resultados, ¿no? Porque empiezan a voltear, ¿no? A voltear a ver el problema de la violencia que se manifestaba o se manifiesta de diferentes maneras, ¿sí? No sé si
me permitas aquí leer algo de lo que es la violencia, ¿no? Los tipos de violencia, por ejemplo, ¿no? Que es la violencia psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la sexual y otras, ¿no? Entonces, esto como que ya estas mujeres empiezan a vislumbrar ya algo y empiezan a ver, o sea, con las muertes no son de ahorita, perdón, pero no son, o sea, claro, de muchos años se asesina, ¿sí? Y fíjate que yo tuve algo, no sé si, no me quiero apropiar el programa porque por supuesto, ¿no? Creo yo que es muy importante. En el 2003, de pronto yo veía todos los días el periódico, y me empecé a ver que ese año, en el 2003, había habido una persona que asesinaron en el edificio Oviedo, una mujer que la golpearon, la ahorcaron y la dejaron en una toallero, no sé dónde, colgando, ¿no? Y entonces, a los siguientes días, asesinaron a otra, que donde está la estatua de Ruiz Massieu, el busto de Ruiz Massieu, había donde está ahorita otra tienda, ahí asesinaron a otra señora. Y luego a otra que la mandaron de Petatlán en una maleta. Y luego otra que en un carro como de carnes, de ese camión, ese también. Y luego otra señora de allá, de Caleta, que le habían abierto su estómago con un bebé dentro. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Y entonces empecé yo a recortar aquí. Y llegó un momento en que dijimos, no, pues hay que hacer algo, hay que decirle en aquel tiempo procurador, ¿no? Y yo llevé mi engargoladito, o sea, mira, oiga, ¿qué pasa con esto? Y entonces, oye, ¿y tú qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? No, pues engargolé todo esto de todo un año. No, pues esto nos va a servir. Y entonces se mandó a la Secretaría de la Mujer y me parece, no estoy muy segura, pero creo que también se lo mandaron a Marcela Lagarde, que fue cuando ella como diputada pone como figura feminicidio, ¿no? Con todas las características que es. Entonces creo que de algo sirvió mi trabajo y desde entonces pues voy viendo eso, tratando de sistematizar este trabajo. ¿Sí? Claro. El feminismo visibiliza eso. O sea, es el gran claro. aporte del feminismo es un movimiento social que está emergiendo, repito, no es tampoco reciente, ya claro. tiene muchísimos años. Puede hablarse de feminismos desde la Revolución Francesa, puede hablarse como estas expresiones de descontento por violencias contra las mujeres. Y en estos desafíos, este desafío que impone el feminismo a este sistema patriarcal, ¿cómo se ha vivido en Acapulco? Lo podemos mirar desde a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, performance que tú señalabas de Chile, pero en México en particular hay está emergiendo con mayor fuerza, creo que en otros países, en particular en las universidades, en los centros educativos, en los centros laborales. Está muy fuerte todo. Está muy fuerte y decía al inicio, es muy alentador en este son. Y es característico de este movimiento social, pues este desafío que se plantea de manera muy fuerte. Y en esto de la acción colectiva que se están haciendo, que tú le dabas seguimiento, bueno, a las expresiones que estaban en los periódicos, igual que lo hacen en el OBICOM, el observatorio que dirige Rosa Isela Ojeda. Bueno, de ahí también partió Rosa Isela. Así es, sí. Digo, por ahí está también. No, bueno, una gran mujer que investigadora, como lo que ha estado Entonces, trabajando. en este proceso, ¿cómo vislumbras este movimiento? ¿Qué posibilidades le ves? Como siempre, los movimientos de protesta son olas y luego viene el reflejo, o sea, no son permanentes, vamos. Sí, hace rato decía que a veces lo toman como modas, ¿no? Como que está de moda. Creo yo que el problema, como decía, es estructural. Y al decir estructural no es que las mujeres tengamos la culpa. Hace unos días me dijeron, es que las mujeres son las que educan y mandan a lavar los trastes a los niños. Y las mujeres son las que hacen esto. A ver, espérame.
le decía yo a un compañero periodista, sí, ¿y dónde está el hombre? Entonces, pasivamente, ¿sí? Pasivamente también educa de manera pasiva, pero no porque sea pasivo, ¿no? La mayoría de los hogares, y vivimos muchos hogares así, creo que, no sé, un 80% de los hogares, si no es que hasta más, hogares con señores alcohólicos, con otras familias, madres solteras, etcétera, ¿no? Entonces, las mujeres reproducimos, ¿no? Reproducimos la educación, los esquemas, etcétera, todo eso, porque así también nos los dejaron, nos los heredaron, ¿no? Claro. Pero ¿en qué momento son dos los que educan? ¿Sí? Entonces yo creo que aquí corresponde a dos personas educar y no que echen la culpa a las mujeres. Pero es que es parte también de lo que de esta estructura que mencionabas, ¿no? ¿Sí? Quienes en la familia, como la teníamos estructurada, era el hombre nada más es el proveedor, va, trabaja, y quien se queda en casa con los hijos, educando o viendo a los hijos, es la mujer. Y cómo era esta educación que se daba, pues cuando llegaba el señor de la casa, pues no hay que molestarlo, hay que atenderlo. Entonces es una educación, por eso yo creo que la carga iba hacia la mujer, o la culpa siempre la orientaban hacia la mujer porque es la que estaba ahí. Claro. El padre nada más era una figura que proveía, era la parte económica de la... pues no siempre proveía, esa es lo que nosotros así lo entendimos, la idea de la así estructura, la idea que teníamos, porque ¿verdad? también ahí viene el otro tipo de violencia, ¿no? Porque ya cuando el hombre deja de proveer y que la mujer tiene que salir, o cuando deja de alcanzar lo poco que provee el hombre y la mujer sale a trabajar, ¿qué pasa? Pues ahora tenemos un doble trabajo, ¿no? Sales a trabajar, ingresas dinero, pero también no dejas de lado tu trabajo que tenías. Y las mujeres salimos a los espacios públicos, pero los hombres ahí se quedan, los hombres no entran al privado, no se integran, ¿no?, a la familia, sino que siguen en esa condición, digamos, ¿no? Sí, esa es falta de la educación que se llega a dar, de involucrar también ya los hombres, y es lo que la otra parte que mencionaban, ¿no? También enseñarles a que ejerzan esa paternidad, porque ocupamos mucho la palabra entre las mujeres de que mi esposo me ayuda, el padre de mis hijos me ayuda, no te ayuda, está ejerciendo su paternidad. Son a veces también esta educación que debemos de ir cambiando para que en verdad podamos generar la igualdad. Y había un tema que estábamos comentando hace rato, que algo que mencionabas de la inteligencia emocional, que estaba en un programa de educación, ¿no? Que se diera en las primarias, que yo creo que es una parte focal. No traje ahorita la ley que se aprobó en el 1999 con René Juárez Cisneros, pero que fue iniciativa de Ángela Aguirre, cuando estaba Ángela Aguirre. Es la ley de asistencia y prevención de la violencia intrafamiliar, en aquel tiempo, intrafamiliar. No recuerdo que era un artículo, el 53, etcétera, no sé, pues una ley pequeñita así que teníamos nosotros de bolsillo, en donde se decía que las escuelas, desde preescolar hasta donde se pudiera, se dieran clases de inteligencia emocional. Yo nunca vi que se dieran clases de inteligencia emocional. Si lo establece un artículo, le establecía para la Secretaría de Educación Guerrero, ¿sí? Y era que yo nunca vi que alguien diera clases de inteligencia emocional, y creo que es importante a partir de ahí, de derechos humanos, de inteligencia, también la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia también lo dice, ¿sí? Que tiene que haber asignaturas de derechos humanos, de respeto, o sea, todo eso, pero son letra muerta, ¿sí? Que es una pena que... Pero tú decías hace rato, Elsa, que es una cuestión estructural.
Claro. No se va a resolver con un reglamento, con una medida. Ni con más años de cárcel, ni nada, ni... Y yo quiero aprovechar para preguntarle a Silvestre, que un poco sabe mejor que nosotros de esto de políticas públicas. Así es, Silvestre, ¿qué se tiene que hacer para dar respuesta de manera institucional a este movimiento que hoy está cuestionando nuevamente esta desigualdad en función de los géneros? Sí. El primer punto que tenemos que ver es la configuración del problema público. O sea, se le llama problema público algo que nos afecta a nosotros, algo que si no se atiende, pues nos va a afectar aún más. El asunto es que el problema público se define por cuestiones de poder. Se define en la política, entendida la política como esta lucha de poder. Así es. Como bien decía Weber, la idea de justicia en una sociedad se impone, no la asume uno, se impone. Aquel que tiene el poder impone una idea específica de justicia. ¿A qué vamos? Precisamente que, como bien nos decía Elsa, antes no se tomaba mucho en cuenta, siempre ha sido brutal esto, pero antes parece que no importaba. ¿Y por qué se da esto? Porque precisamente las relaciones de poder estaban en otro lugar. Estas relaciones de poder ponían otros problemas y definían otra agenda. No ponían la agenda, el tono de la agenda en las mujeres. Y en este sentido, lo que estamos viendo actualmente es que las configuraciones de fuerza y prioridades han cambiado totalmente. Aquí con el Twitter, nosotros tenemos ya canales de comunicación. Antes era el periódico o de oídas, pasó esto, pasó el otro, y ahora nos visibilizamos mucho más, se visibiliza más el problema, la gente entiende el problema, asume el problema, lo asume como suyo y reclama al gobierno que actúe. Cosa que en los gobiernos anteriores, si bien existía la acción, no era tan decisiva, y no ha sido decisiva porque es un problema, como bien lo dice Elsa, que va más allá de una política pública. Una política pública no puede resolver este asunto, tiene que ser un cambio mucho más grande, un cambio de instituciones, de visión de cómo se ve la convivencia. Quiero decir que si ustedes van a revisar la violencia hacia las mujeres en Europa, van a encontrar que en Finlandia, en España, hay una violencia hacia las mujeres muy alta, y dices, pero ¿cómo? Si son nuestra referencia en la civilización. Pero estos aspectos de poder que cambian las cosas para bien de nosotros pueden poner énfasis en la educación y en el trabajo, no necesariamente en todos los temas. Incluso allá tenemos un hueco con las mujeres, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá actualmente, repito, es esa nueva configuración de poder que hay de las personas para hacer visible un problema público y meterlo a la agenda a fuerza. Pero tú dices que en todos los ámbitos hay violencia. Por supuesto, en los países desarrollados lo tienen, a pesar de que además hay una mayor ampliación de derechos o de acceso a los derechos, pero es diferente en cuanto al alcance. Los delitos de alto impacto, por ejemplo, en los países avanzados son mucho más bajos, y en general los feminicidios son mucho más bajos. Hoy se habla de una crisis humanitaria por el tema de los feminicidios acá en México, que no se hablan en otros países. Quiero decir, es muy diferente el tipo de violencia que se vive en cuanto a su impacto, y en eso juega el tema del ejercicio de los derechos, ¿no? Si no se ejercen de manera suficiente, pues tendremos dificultades para poder tener convivencias más pacíficas, y en eso radica quizá esta diferencia entre lo que viven los países desarrollados y lo que viven los países periféricos. Vamos a ponerlo en ese plan. El tema de las relaciones de poder están ahí vigentes, están presentes. Hoy hay un gobierno que al inicio de este movimiento lo minimizó, o sea, no lo quiso subir a la agenda de entrada, y por primera vez se subió a la agenda, o sea, a pesar de la voluntad del presidente.
Y lo que se espera es que esto se transforme en algo. Es decir, que el movimiento produzca algo. Derechos, o la ampliación de derechos que se expresen, no sé, en nuevas reglas de convivencia, y que en ese sentido hay ya iniciativas para aterrizar protocolos de seguridad, de convivencia en algunas universidades, pero a nivel social, Elsa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están demandando en la empresa, en la comunidad, en la familia? Bueno, mira, primeramente hablamos de un sistema patriarcal, ¿sí? Y al hablar de un sistema patriarcal estamos hablando de que siempre las relaciones de poder están centradas en los varones, pero se normalizó todo. O sea, era muy normal que una señora, si le pegaba a su esposo porque no le cumplía, era normal su esposo, ¿no? Y lo mismo si tenía otra pareja, etcétera, ¿no? Pero si era al revés, pues simplemente no. Entonces, estamos hablando de que ahorita la gente se empieza a dar cuenta. No, en todos lados, en todo el mundo hay violencia hacia las mujeres. Por supuesto, sí, sí. En todo el mundo, eso es lo peor de todo, no es México nada más, ¿sí? Entonces, y cuando hablamos de qué se trata, de que hay una televisión que todos los días, donde lo pongas, hay violencia. Estamos hablando de cómo se normaliza que agarren a un individuo y lo hinquen y le pongan un balazo y la gente lo esté viendo. Entonces, ya sabemos que hablamos de la Revolución Francesa, ¿no? Las decapitaciones y todo eso, sí. Jesucristo también, y la gente nos gustaba ir a ver el espectáculo, ¿no? De cómo mataban y cómo decapitaban y todo eso. Pero ahorita yo creo que está peor el asunto. Esa violencia el asunto estará visibilizado más. Creo que si hablamos de qué es lo más peor, tú decías hace rato, hay un proceso histórico de cómo este fenómeno se ha mantenido a pesar de la ampliación de derechos, sigue vigente, pero hoy es más visible. Hoy se subió a la agenda, vamos, el tema de la violencia de género. Uh-huh. Hoy se exige una respuesta desde el poder y se exige una transformación de las relaciones de dominación que antes no sucedía. Lo que tú acabas de decir, pues se ha normalizado tanto que nadie se quejaba o protestaba porque a una mujer la violentaban. Así es. Hoy las circunstancias están motivando para que la protesta sea mucho más fuerte. Sí. Y para que se escuchen esa protesta, ¿no? Claro, así es. Y en el ámbito escolar, Noemí, que está en una de las escuelas más grandes de la universidad, en la Escuela Superior de Derecho y en la universidad en general, pues suceden cuestiones cotidianas a veces, sí. O también normalizadas de alguna manera. ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Qué se está emergiendo desde la universidad? Pues el problema de la violencia es esta situación, ¿no? Que ya llegó un momento en que incluso trataban de justificar esa violencia, ¿no? Es que tú tuviste la culpa porque ibas vestida de esa manera, uh-huh. O fue tu culpa porque tú contestaste de esta otra forma, y lamentablemente, a pesar de que estos movimientos o estos protocolos no son nuevos, todavía los seguimos viviendo. Incluso en la escuela todavía hemos tenido ciertas situaciones de violencia, y violencia de género, no de general. ¿Y qué estamos haciendo? Pues se han hecho varias campañas, o también ahorita que tenemos a una directora, la primera directora mujer, entonces ella también ha apostado para estar trabajando con ciertas temáticas de perspectiva de género, pero siento que falta más. Esto es una parte de educación. Esta parte, cuando mencionaba Elsa, de la educación emocional, yo creo que ahí es donde debemos de apostarle, porque ¿de qué sirve tener una ley, tener un protocolo,
si no sabemos trabajar con nuestras emociones, y va de ambas partes, porque a veces el hombre, y viene lo de las relaciones de poder, porque el hombre a veces llega a ser tan agresivo, pues a lo mejor porque siente que pierde ese dominio, ese poder que él estaba, que ostentaba, acostumbrado. ¿Por qué? Porque no sabe manejar esas emociones que tiene. Y echa la culpa a la testosterona, ¿no? Sí, no, bueno, es. hay muchas justificaciones, pero son solo eso. Sí, son así es, pero falta mucho trabajarlo. Lamentablemente, nosotros estamos a nivel universidad. Yo creo que esto tiene que venir desde la educación básica. Ahí es donde debemos de apostarle, y que en verdad se generen esas políticas públicas para que se aplique esto de enseñarles. Claro. Y no solo vamos a erradicar la violencia contra las mujeres, vamos a erradicar varios tipos de violencia. General, el acoso escolar lo erradicaríamos también con si la apostamos, en verdad, enseñar por la inteligencia emocional. Bueno, parece que hay muchas posibilidades, sin embargo, construir o pensar una política de respuesta es mucho más complejo, entiendo. ¿Les parece si vamos a una pausa? Por ahí les manda saludos la licenciada Mari Mendoza Sánchez, a Elsa, Noemí, a su servidor. Muchas gracias, licenciada, que está creo que en el área del DIF. Sí, está por ahí, cumpliendo ahí una gracias. función institucional que lo ha hecho muy bien. Por aquí les manda saludo también Rebeca Reza y otros compañeros. Pues vamos a una pausa y regresamos. ¿Les parece? ¿Por dónde empezar? Sí. Es decir, ya está el movimiento, está ahí, está visibilizado, está en la agenda. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Les parece? Sí. Bueno, regresamos en una pausa. La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Facultad de Matemáticas, invita a los jóvenes que terminan el bachillerato y que tengan inclinación por la matemática a que estudien en nuestra escuela la licenciatura en matemáticas. Esta licenciatura está constituida de un tronco común y de 4 especialidades: matemáticas básicas, estadística, computación y matemática educativa. Bueno, pues regresamos y muchas gracias por continuar con nosotros. Por ahí un saludo a la licenciada Carla Salgado, que les manda saludos a todos, a Rebeca, a Nancy Sandoval, nuestra amiga ometepequense. Muchos saludos, Nancy, hasta el Bello Nido, seguramente disfrutando de algún atole con pan típico de Santa María, municipio de Ometepec. Pues estamos aquí con este tema y nos quedábamos con una pregunta: ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a transformar estas relaciones de dominación favorables al sistema patriarcal? Hay muchas leyes, hay mucha legislación, se ha legislado muchísimo, creo que aún es insuficiente, pero el problema sigue, persiste, pervive. Se ha dicho mucho el tema de los valores. Yo ahí, cuando se hablan de los valores, es un mundo de cosas que
de subjetividades. Así es. Algunos los confunden con la moral, y ahí en ese terreno pues nadie sale vivo, porque o son buenos o son malos, y en el mundo pues no hay ni buenos ni malos, sino todo lo contrario, ¿les parece? Esa es la parte. Y el tema, perdón, antes de los ¿verdad? valores es más relativos con la ética, es decir, con la filosofía del ser o del actuar y del saber hacer, ¿no? En el caso de esto, dado que es un problema público, requiere plantearse una salida en ese nivel. Es decir, pensarlo hacia los valores es reducirlo al ámbito privado o limitarlo a, pues, ponte a trabajar en lo tuyo para que tú seas una mejor persona, pero sales a la comunidad, a la escuela, al trabajo y el fenómeno ahí está. Oye, pues entonces, ¿quién es el problema? El problema son las relaciones de dominación, ya lo apuntaba Silvestre. Y en ese sentido, ¿les parece si una salida pudiera ser un proceso de diálogo, de buscar esta mediación, esta interlocución entre los actores sociales que están impulsando este tipo de acciones, como para que pueda procesarse en una mejor implementación de las reglas de convivencia, de mejores convivencias, para que este diálogo pueda transformar estas relaciones de dominación? Pero solo lo planteo como inquietud, más bien pudiéramos pensar por dónde, porque es ahí donde radica la dificultad, ¿no? Es que es muy complejo, imagínate, si tú dices por dónde tenemos que empezar, pues la verdad es que no se sabe por dónde empezar. Nosotros empezamos por la normatividad, empezamos por las leyes, pero muchas son letra muerta y la verdad no nos ha funcionado. Como dice Rebeca Reza, no sirven como solución mágica. Exacto. Es decir, vamos, actuamos como ley, la perfeccionamos y dice, bueno, es que le faltó esto, como si la ley fuera ya el hecho. Sí, bueno, ahí están las leyes, pero volvemos otra vez, yo estoy de acuerdo en que sí tiene que hacerse tal vez desde la escuela, cómo tienes tú que, pero cuando estamos hablando de inteligencia emocional y de derechos humanos, no es algo personal, es que tiene que ver con tu entorno ecológico, con tu entorno es que social. yo entiendo Sí, la inteligencia. No es nada más de que te portes bien o que... La inteligencia emocional yo lo ubico con esta moda del coaching ahora, como que son cosas que hay que manejar las emociones de manera inteligente, no sé, creo sí, que pero igual no es así nada más, por supuesto que no. Tiene que ver con el entorno social, con tu entorno ecológico, con todo, para que tú puedas tener, o sea, si una maestra, o si le dieran clases a las maestras o les dieran talleres a las maestras para que ellos replicaran con los alumnos y con los padres de familia, yo creo que de ahí empezaríamos, ¿no? Podría ser, o sea, digo, yo no le encuentro, la verdad, por dónde más que como que es una generación que tenemos que empezar a crear, ¿no? Es posible. Mira, podría ser, digo, no sé. Si no sé, nosotros pusiéramos, creo que aquí hay muchos botones de muestra de hasta dónde se ha extendido esto. Creo que uno de los más visibles y los que más dañan confianza y que forman parte de que esto siga reproduciendo tiene que ver no tanto con la ley, sino con el sistema de impartición de justicia. Y en este sistema de impartición de justicia hay un libro buenísimo, clásico de mí, olvido autores, olvido títulos, que te habla de cómo cuando en el Estado de México las mujeres van a denunciar un feminicidio con toda esta gráfica terrible, resulta que quienes reciben la demanda, que los investigadores también, suelen ser muy selectivos en quién puede ser el culpable. Entonces, si el culpable es alguien, una persona común y corriente, quiero llamarlo así, lo atrapan, pero si ese alguien resulta que empieza a tener relaciones con un político, con un empresario, empiezan a desviar la línea de investigación a otro lado. Entonces, aquí lo que estamos viendo
es precisamente que hay un problema estructural terrible que tiene que ver con estas relaciones de poder, cómo se van configurando. O sea, son relaciones de poder que de entrada pues dañan a la mujer, o sea, se ve más ahí la simetría. Y el otro, pues la impartición de justicia viene siendo un aspecto meramente hueco cuando uno se presenta cuando uno presenta esta situación. Entonces, veamos nosotros en un seguimiento histórico quiénes han sido culpables de agresión a las mujeres, y vamos a encontrar que precisamente es gente de clase media, que es gente de clase, y parece que hay una clase que no se toca, ¿no? Que es la clase alta, y lo cual, si es un problema estructural, es imposible pensar que allá tampoco, o sea, en estas clases altas no haya estas violencias. Por supuesto. Y estas agresiones. Entonces, ahí Que tenemos sí un las hay. asunto por atender, muy, muy, muy... O sea, que es muy claro, pero que estas relaciones, incluso el clasismo y racismo que hay en México, pues ahí se refleja, ¿no? Sí. Ahorita que dijiste autoridades, fíjate que yo estuve en la Secretaría de la Mujer, he estado muy cerca de la Secretaría de la Mujer, he estado del Instituto de la Mujer, y a través también de la Federación hemos tenido muchos cursos para que se han impartido a los que ejercen la justicia, a los que se dedican a los magistrados, los agencias del Ministerio Público, se les ha dado muchísimos muchísimos talleres, muchísimos cursos a todos ellos, pero parece ser que van y no tienen esa Pero ahí conciencia. radica, esa es la parte mágica también que le atribuimos a la educación. Si no cambia el entorno, la educación se convierte en llamados a misa. Es decir, Exacto. va quien lo atiende, quien lo quiere, pero no tiene consecuencias. Esa es la parte diferente, porque siempre una de las salidas mágicas es, bueno, más cursos, más talleres, más educación. Y eso no funciona. O sea, en estricto sentido no funciona si no se transforman las relaciones que originaron esa desigualdad. En eso creo que está claro, como para ir desmontando estos mitos que se van construyendo, para decir, bueno, vamos a la educación, vamos pues a los valores, vamos a la familia, porque ahí radica el problema, y sí, puede ser parte de este complejo sistema de interacciones, ahí está, pero la parte medular, que es la desigualdad en el acceso a los derechos, la nula impartición de justicia, o la impunidad, o la corrupción, o los esquemas de control que existen en los espacios de poder, esos difícilmente se tocan, ¿no? Difícilmente están ahí. ¿Cuánto ha costado, por ejemplo, que la mujer se incorpore con mejores espacios de decisión en la representación política? Así es. Ha costado muchísimo. En un principio nada más tenía acceso a un 30% de las mujeres en los congresos, ahorita después un poquito más, ahorita ya son el 50%. Hoy está la paridad obligatoria, pero empezó porque según no había quien ocupar esos cargos, ¿no? Claro, porque la mujer estaba fuera de la cuestión pública, ¿no? Yo vuelvo a insistir con este tema de dialogar. Creo que la salida no es mágica, sino que tiene que surgir de un proceso dialógico que incorpore todos los ámbitos de poder, los ámbitos sociales que impulsan o cuestionan esta parte, para que se vaya incorporando una agenda no general, sino particularizada. Una de las salidas que buscan darle para el tema de la violencia es este proceso participativo de por dónde ir transformando estas relaciones. Por ejemplo, el transporte. Ya se han innovado en taxis rosas, en secciones separadas para mujeres, como un acto preventivo de las violencias que sufren las mujeres al movilizarse o al moverse de un espacio a otro. Pero esta prevención surge porque está el problema. ¿Cómo se resuelve el problema para que no se generen estas medidas que son preventivas? Es decir, ¿cómo resolver el problema de fondo, que es
que el taxista o quien va en el taxi o agredan a una mujer, o quien va en el transporte colectivo en general, que puedan agredir que estas personas no agredan a las mujeres. Tiene que participar el transporte, ¿no? Claro, sí. Tiene que, los dueños, los trabajadores, convocados seguramente por una instancia mediadora, una instancia que tenga calidad moral o institucional, para que digan, bueno, a ver, vamos a resolver el problema de la violencia en el transporte contra las mujeres. Y en este proceso de diálogo participativo creo que pudiera plantearse un atisbo de solución. Pero o sea, si no hay en eso conciencia de género, no puedes. Tú puedes decir, sí, voy a poner yo un transporte para que de un lado vayan las mujeres y en otro lado los hombres. Sí, eso es lo que se ha Pero hecho. si no pues, tienes conciencia de lo que está pasando, de lo que es en realidad, no se va a lograr mucho, o sea, no se ha logrado. Una de las cosas importantes es que esta persona que agrede, que violenta a una mujer, un taxista, alguien, es porque viene de un esquema violento, viene de un padre violento, viene de ver televisión violenta. Yo mucho le echo la culpa a la televisión porque todo está ahí. Pero esa ya ni está en la televisión, ¿eh? Pocos ven la tele ya. No, Cada pero, vez menos. pero te enseñan a cómo... no, pero es lo mismo, la televisión y lo que ves en las pantallas. Sí. Cómo matar. Sí. Cómo, o sea, hay miles de formas de cómo matar a una mujer o a otra persona. Las Entonces, canciones, ¿cómo sí, están? y las canciones. Ahora, yo pienso que todos esos programas donde hay violencia, no sé, creo yo que podría hacer, a lo mejor te digo, no estoy descubriendo el hilo negro ni nada, a partir de las 2 de la mañana que los pongan, pero que no los pongan a las 9 de la noche, cuando están... Okay. Sí, está muy bien. Hay un ejemplo, pero yo quisiera regresar a este tema. Eso está por dónde fomentando esa empezar. violencia, me estoy alimentando de violencia. Okay. Y la violencia me refiero al desnudo de las mujeres también, o sea, como las agarran y las dicen. Por Dios. Yo creo que es algo, no hay una sola o una única solución. Claro. Yo creo que es un trabajo colaborativo de diferentes soluciones dependiendo del entorno, porque si no va a pasar como todos queremos darle una única solución para todos, cuando hay que regionalizar las particularizar, exacto, las soluciones. Yo creo que sí, está muy bien la propuesta de que, bueno, si es de transporte, el transporte tenga que ver cómo ellos pueden aportar, pero también en la educación, ¿qué tanto podemos aportar desde la educación? Porque algo que veíamos en un tema algo aquí que estamos trabajando con el doctor Silvestre, que es lo de vulnerabilidad ciudadana, nos damos cuenta que es algo que tienes que estudiar y irte hacia la prevención del hecho, del acto y no nada más, ya que tengo el hecho, voy a ver cómo voy a tratar de bajar esos índices. No los vas a bajar si no te vas a la raíz del problema. ¿Dónde surge ese problema? Entonces, así es. Mientras no estudiemos o no nos vayamos a la raíz, yo creo que esto no vamos a erradicarlo. Y es algo que, como dicen, no se va a acabar de hoy a mañana. Es que estemos preparando a las generaciones que vienen para que ellos lo vayan erradicando, vayamos quitándolos, porque las generaciones que ya estamos, simplemente lo que vamos a hacer es, como ya está el hecho, solamente como retener, pero venir educando a las nuevas generaciones para que se vaya erradicando este tipo de violencias, que ellos ya lo vean, ya vean la igualdad de una manera ya común, ¿no? Sí, claro. O sea, no el que padre esté participando en la educación de los hijos, que ya sea algo común, el que el papá vaya a las reuniones escolares de su hijo, que sea común, no que como ahorita si va un papá a una reunión escolar es como el bicho raro, porque por lo general son las mujeres las que van, ¿no? El que ambos estén educando, que ya no estemos diciendo el que, ay, el padre te ayudó, no, ya es el padre te ayudó, qué bueno, o sea, ya es algo que no te ayudó, es ejercer su paternidad, los dos están apoyando en la educación de los hijos, sea ya algo común y no sea algo que nos sorprenda, algo novedoso, pero es algo que tenemos que ir trabajando poco a poquito y, como dicen, interiorizarnos en esa idea, con esa cultura.
Y en ese proceso, repito otra vez, ¿por dónde empezamos? O sea, esa es la parte creo que fundamental. De nuestro entorno. Sí, de nuestro entorno, porque todo lo asociamos aquí con la educación, como si la educación fuera la varita mágica, vamos. Podemos asociar que los países más avanzados, aceptando, tuvieran menos índices de violencia, pero a veces no es así. Quiero decir con esto que es tan complejo el tema que limitarlo a eso significará pues apostarle a algo que probablemente no funcione. Sí. Y en este proceso de diálogo es necesario que participen a todos los actores. Es decir, el tema, volviendo al tema del transporte, pero también podemos decir en la empresa o en la universidad, en la comunidad. Es muy complicado cambiar un comportamiento violento. Es una realidad. Vamos, el padre que le pega a los hijos, o a la mujer, o la madre que le pega a los hijos, también tiene estas repercusiones. Y si sabes que la violencia es aprendida. Claro que sí, por supuesto. Ahí quizá nos saltamos el tema de las definiciones, pero bueno, hay que entender esto, ¿no? Sí, que la aprendemos, ¿no? Que no, o sea, si nosotros no hubiéramos visto que en nuestro entorno hay violencia, no fuéramos violentos, o sea, es algo que venimos de cómo soluciona uno los problemas, porque en ese sentido, cuando uno agrede a otra persona, cuando uno se pelea con el vecino, si bien refleja frustraciones, enojo, también te da mucho espacio para pensar que las instituciones que precisamente son las que tienen que solventar esto no han funcionado. No funciona. Bueno, está la declaratoria de género, ¿no? De violencia de género, pues que no funcionó. Y nosotros pidiendo que la declaratoria, ¿no? Y no funcionó. Claro. Creo que ha tocado algo importante, Silvestre, el tema de la solución de las controversias, ¿no? De los conflictos. Estamos pues muy acostumbrados a eso. No hay mecanismos de diálogos. Lo que nos enseñaron en la primaria, ¿no? Es, pues tienes que resolverlo de otra manera, porque no hay una intermediación o mediación para decir, oye, pues, ¿cuál es el problema? Y si se puede resolver. Lo resolvemos. Plantearse de manera muy puntual cuál es el agravio y qué estás dispuesto a aportar para que se resuelva. Y a ceder, claro. Así es. Y en repito, quizá yo hago énfasis por este tema, en eso pudiera radicar un proceso de diálogo entre los actores en los diferentes ámbitos en donde interactuamos, como para que empujar hacia salidas pues de mejores alternativas a la violencia. Y que pueden ser una solución, como decíamos, en esa sociedad en específico. Aparte, cuando tú te sientes parte de la solución, creo que la puedes aplicarla mejor a cuando te están imponiendo una solución. Pero perdón que te interrumpa, para que seas parte de la solución, tienes que ser parte de las decisiones. Sí, por eso esa parte del diálogo. Y en las relaciones de dominación son relaciones de desigualdad. Sí. En donde el que está subordinado, el que está sojuzgado, como se decía anteriormente, no es parte de las decisiones porque no está empoderado. Que es el caso de muchos ámbitos de la mujer, pues no se le pide parecer para alguna decisión, entonces simplemente le ejercen las relaciones de dominación o los esquemas de dominación. Entonces ese proceso de diálogo significa igualar de alguna manera a los actores que están en esa interacción, y en eso es la gran dificultad, porque significa emparejar esas asimetrías de poder, ¿no? Eso implica vernos de otra manera, y en una sociedad tan desigual como la nuestra, pues tan clasista. Hoy se habla de la ciudadanía racial, por ejemplo, que están excluyendo de alguna manera amplios segmentos de la sociedad, ¿no? ¿Cómo ves, Silvestre, esta idea
parece? Creo que... Mira, sí, claro que sí, me parece muy, muy interesante, porque detrás de todo esto, si no están las sanciones, si no tienen efecto las sanciones, si no hay un poder que imponga esas sanciones, pues no tenemos mucho espacio para poder mejorar. Habrá leyes, habrá cursos, pero no van a tener un impacto. Pero lo importante es que cuando tienes el poder y tienes sanciones, también se va transformando tu actitud. Se va transformando la forma en que ves las cosas, y al paso del tiempo dejan de convertirse en miedo para convertirse en formas de conducta ya automatizadas. De ahí que esto, o sea, el mensaje detrás de esto es que, aparte de que es importante el poder que va a lograr transformar esto es de largo plazo. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de poder, precisamente estamos entrando a que, si bien, como decía el doctor Gavino, a veces uno no tiene suficiente fuerza, ahora lo que podemos ver son marchas, son golpes a través de Twitter que hacen que de una u otra manera también la agenda se modifique. O sea, hay nuevas formas de reconfigurarse en el poder para decirle a otro poder, basta. El poder, por definición, es peligroso. El Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial. Si no hay otro poder, se supone que deben equilibrarse. Si no hay otro poder, pero en este sentido, que sea del ciudadano, a través de esto, que, bueno, aquí en México comentábamos en alguna ocasión que los ciudadanos pagan muy caro, ¿no? A veces son héroes más que ciudadanos, porque sacrifican su vida por algo que es un derecho. Si no se equilibra a través de la transparencia, rendición de cuentas, tenemos también poco espacio. No hay, el poder dialoga con sí mismo en su misma dinámica de querer extenderse, pero no de responder a los ciudadanos, ¿no? Y creo que la historia de México pues nos ha dado mucho para esto, ¿no? Lo que comentas es la acción colectiva, el movimiento feminista, pues se expresa con esta repertorio de protestas porque no hay espacios de interlocución. Que es lo que hay que generar, esos procesos dialógicos. Así es, claro. Para que Perdón, y a veces cuando irrumpes con eso lo pagas caro, repito. O sea, no, creo que Guerrero es historia del costo que tenemos cuando irrumpimos. La acción colectiva precisamente es una acción disruptiva en contra de las élites, de los gobernantes o de los antagonismos, como los define Tarrow. Pero esta parte, repito, nos lleva a una cuestión de cómo los procesos de democratización, de ampliación de derechos, pudieran ser la salida de largo plazo para generar relaciones más igualitarias entre las personas, entre los actores. Y esta cuestión de que no hay, por tanto, soluciones generales ni mágicas. O sea, olvidémonos esta cuestión de que la educación es la salida. Si no se transforman las relaciones de dominación, esto no sirve. Oye, los valores en la familia, pues sí, reducirlo al ámbito privado, que también cuenta, pero vas a salir a la calle, a la escuela, al trabajo, y ahí te vas a enfrentar con la realidad. Por aquí dice Rebeca, que ha estado muy pendiente. Rebeca, te mando muchos saludos hasta la Ciudad de México, profesora de la UASM. Dice que legislar o diseñar políticas sin la base de un diagnóstico es ofrecer soluciones mediáticas y responder a la coyuntura. Y antes comenta que hay que empezar con los ámbitos locales y microlocales para empezar a gestar salidas alternativas, empezar con micros procesos, pero eso supone empoderar a los actores sociales subordinados, ¿no? o en situación de dominación, que en este caso son, lo planteamos de manera muy general, son las mujeres, pero como movimiento, porque se ha expresado ahora en la agenda pública, pero hay un sinfín de actores colectivos o sociales en esta situación. Sí, los indígenas, claro, los que están excluidos de alguna manera de la corriente principal de desarrollo. Y en eso, pues hoy qué bueno que este movimiento esté cuestionando esta asimetrías de poder, y ojalá se convierta o se logren disminuir un poco estas asimetrías, que es el propósito de la igualdad entre los géneros. Colegas, pues se nos acabó el tiempo, quiero decirles, solo nos queda pues unos breves segundos para despedirnos, ¿te parece, Elsa? ¿Cómo no? Claro, yo creo que
este tipo de pláticas es posible que a mucha gente le pueda llamar la atención y pueda hacer conciencia. Creo yo que se deben de dar siempre. No tenemos la varita mágica para solucionar, pero yo creo que sí podemos aportar algo, sí, con cada uno de los conocimientos de cada uno de nosotros. Pero más que nada, vuelvo otra vez, hay que trabajar mucho con género. Hay que trabajar mucho para que podamos entender esas asimetrías, de dónde vienen, por qué vienen, ¿sí? Porque es más de la prehistoria, obviamente, ¿no? Claro. Sí, hay que hacer conciencia, ¿no? Así es. La conciencia, así como en el caso del medio ambiente, ¿Sí? somos absolutamente inconscientes de lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Así es. Somos en muchos sentidos absolutamente inconscientes de estas relaciones de dominación Así que es. no se transforman, ¿no? Así es. Bueno, doctora Meches. No, pues es que creo que nos quedó un poco corto el tiempo, pero sí es un tema que hay que abordar desde diferentes perspectivas. Me gusta esto, Claro. que lo vemos desde diferentes ciencias, porque yo como abogada pues solamente lo voy a ver desde la parte legislativa, pero nos damos cuenta que yo ya lo tengo en la ley y tengo la norma, pero que esa norma baje a la sociedad, ahí es el punto de quiebre, donde vemos que no están dando los resultados, y es bueno analizarlo también desde las políticas públicas, que son las que nos van a ayudar. Es cierto que no hay una solución mágica, pero creo que podemos, estas pláticas o estas charlas, estos diálogos, ¿Sí? nos van a ayudar a encontrar por lo menos algunas posibles soluciones para nuestra realidad local, y que eso podría ayudar, yo creo que en un largo tiempo, para ir erradicando esta violencia que se da no solamente hacia las mujeres, la violencia general. En general, claro. Claro. Así es. Silvestre. Pues esto quedó para una segunda parte, como Sí. bien dice mi colega, nos quedamos cortos, hay muchas cosas que platicar, hay muchas cosas que están actualmente sucediendo, que se deben de mencionar, que hay que visibilizarlas, y pues yo invitaría a que tuviéramos una próxima charla sobre este tema, y es la bolita para usted, doctor. Y que se articulen No, las seguramente, leyes, ¿no? pero aquí yo quiero aprovechar para, pues, que se pueda convocar a estos procesos de diálogos Claro. entre diferentes actores sociales. ¿Quién lo convoca? ¿Quién lo encabeza? Pues serán los actores sociales organizados. Finalmente la labor de quienes dirigen los movimientos es esa, Así es. ver qué salidas se le pueden articular. Creo que desde los gobiernos siempre ven a los movimientos con temor, como que cuestionan, sienten que cuestionan su poder o su statu quo político, y eso dificulta que se abran procesos de diálogo. Así es. Y este clima de violencias que vive México, que vive Guerrero, exacerbada en el caso de la violencia de género, pues tiene que la única salida que que muchos vislumbran, es empezar a dialogar sobre lo que estos agravios y estas salidas que pudieran anteponer cada actor, y en cada microproceso. Repito, Claro. a mí se me ocurre el transporte porque es de las áreas donde todo el mundo se mueve y donde se registra al menos un buen número de violencias en la calle, pero sobre todo en transporte, que los vemos no en las mejores condiciones. Los que trabajan en el transporte, que me disculpen, pero bueno, andan en chanclas, en bermudas, en playerita, a veces con sus gorras, y bueno, ¿qué tipo de servicio tenemos de transporte, no? Fíjate, si bien es cierto lo que dices, habría que complementar. El peligro está afuera, es cierto, en lo público, y yo no quiero sonar alarmista, pero es una realidad, pero el peligro también está dentro. Resulta que son los esposos, Claro, que claro, esa también es la son parte los que está violentan. ahí, ¿no? Entonces, son cosas que tienen que ver. Otra es dialogar entre lo público y lo privado. El espacio privado ahora se ha convertido en necesariamente Pero hay que público para incorporar proteger a las mujeres. claro. hay que incorporar ese espacio a lo público, y ahí mira la iglesia, los actores sociales estos que yo menciono, que tienen que buscar
convocar a un diálogo mucho más abierto, mucho más amplio, para que esto se pueda tener algún atisbo de salida. Pues sin más, colegas, ya ahora sí que nos colgamos. Quiero agradecerles los saludos a Hernán Cortés, a Elsa Torres, por ahí se unió Arturo Santiago, muchos saludos Arturo, Juana Hernández y Betsy Rosas. Están pues algunos saludos, como siempre se me pierden en el móvil, pero pues seguramente los veremos en el transcurso del día de mañana para poder contestarlos. Les agradecemos muchísimas el favor de su atención. Mañana los esperamos nuevamente en punto de las 9:30 de la noche para una edición más de este programa de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales, Relades TV, que es un esfuerzo de los 10 cuerpos académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero que participamos en este colectivo. Y sin más, pues en nombre de quienes hoy participamos y el mío propio, Gabino Solano, les agradecemos muchísimo sus comentarios y esperemos a quienes no los hayan podido ver poder seguirlo en las redes sociales que están ahí en la imagen. Por último, Héctor García, a la doctora Noemí de Chilpancingo y la colega Guadalupe Nájera. Pues sin más, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias.